En esta materia de prácticas educativas supervisadas 1, se le va a dar una asesoría al grupo 209 el día 8 de marzo de 2023. La cédula que vamos a analizar en esta ocasión es la ficha número 2, que es la cédula sobre la comunidad. El periodo de aplicación que tienen ustedes para realizar esta cédula es del 13 al 24 de marzo de este año 2023. Quiere decir que mis prácticas ahora se van a enfocar a indagar sobre la comunidad. Esa es la semana de prácticas que vamos a tener. A lo mejor en esa semana terminas antes o ocupas un día más, pero no te puedes pasar del 25 de marzo, del 23 de marzo, porque es cuando se te va a firmar. Por lo tanto, hay que trabajar muy intenso lo que es esta semana para recabar esta información. Tenemos fecha límite 25 de marzo para subirlo a plataforma y el 23 de marzo se les va a firmar este documento. Analicemos rápidamente la ficha. Para el llenado de esta ficha vamos a necesitar hacer trabajo de campo. Por eso es que les especifico que mis prácticas en este periodo son recabar esta información. Esa práctica es muy importante. ¿Por qué? Porque necesito conocer todo relacionado sobre la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela a la que estoy haciendo, en la que voy a realizar mi práctica finalmente en un aula. Pero para esto pues vamos a hacer el llenado de este documento. Este documento tiene mucha información que vas a necesitar. Buscar datos en el internet, por ejemplo, para indagar acerca de los números de habitantes, el año de la fundación, características geográficas de la comunidad. Eso te sugiero revisarlo en INEGI, pero si hay alguna persona que te lo puede dar, adelante, hay que recibir información. Son varias preguntas. La pregunta número 1 es cómo se llega a esa comunidad y aquí te da las diversas opciones de cómo llegar a esa comunidad y tú vas a marcar con una X la forma en cómo se puede llegar a esa comunidad. En la pregunta número 2 nos pide que seleccionemos 3 medios de transporte por cuál podemos llegar a esa comunidad. Aquí las tiene señaladas y tú lo vas a marcar. En la pregunta número 3 te menciona si ese servicio público de transporte, el camión, va todos los días, va algunos días o va una vez por semana. Aquí tú lo vas a señalar y te deja una en blanco para que tú digas si de esas 3 opciones si hay una diferente, pues adelante, la vamos a escribir. La pregunta número 4 nos habla acerca de los servicios con los que cuenta la comunidad, que son los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, gas, drenaje pluvial. Si cada uno de estos de ahí, ¿cuáles son los que cuenta la comunidad? En los que tú le menciones que sí, te sugiero que le hagas una observación, o sea, cómo está ese servicio público con el que tiene la comunidad. A lo mejor sí tiene pavimentación, pero solamente las calles principales. A lo mejor sí tiene recolección de basura, pero no todos los días van, o sea, y no frecuentemente van. Entonces, tú haces esa observación que te la van a dar los habitantes de la comunidad. Y esa información, como les menciono, puede ser de padres de familia, de los maestros o del director. Pregunta número 5, ¿de dónde proviene el agua de la comunidad? Entonces, esa pregunta sí hay que hacerla al director o también a la autoridad de la comunidad. Puede que tengas un síndico, un comisariado, también te puedes dirigir hacia él. La pregunta número 6, selecciona 2 maneras más utilizadas de la comunidad cuando no cuentan con el servicio de recolección de basura. ¿Qué hacen con la basura si no hay camión para que recoja esa basura? Entonces, hay que preguntar a los padres de familia. Pregunta número 7. Las opciones que más utiliza la comunidad cuando no dispone de energía eléctrica. Entonces aquí nos está preguntando, pues hay que preguntar si no hay energía eléctrica en esa comunidad, ¿qué hacen las personas para reemplazar ese servicio? Si cuenta con energía eléctrica, pues vamos a dejarlo en blanco esta. ¿Por qué? Porque sí hay energía eléctrica en esa comunidad. Espacios públicos y recreativos, ¿con cuáles cuenta esa comunidad? Y vamos a hacer un comentario en la parte de observaciones. Sí cuenta con áreas verdes. Sí hay, pero en observaciones le vamos a poner si así están, pues no están cuidadas, están muy maltratadas o están muy bien cuidadas. O sea, hay áreas verdes y las personas de la comunidad las cuidan mucho, o sea, están siempre atentas para que las personas puedan disfrutar de ellas y que estén bien cuidadas.
Entonces, ¿quién se hace cargo de ellas? ¿Algún comentario, lo que tú quieras que hacer para que las preguntas nada más no queden en sí? No, hay que hacer observaciones. Servicios educativos, aquí fíjense muy bien, aquí te maneja sí y no, y cuando sí cuenta con cuál es el estado de la infraestructura, buena, mala, regular, etcétera. Excelente. Y si no cuenta, entonces cuando los niños o los jóvenes quieren acceder a ese nivel educativo, ya sea secundaria, media superior o superior, ¿a qué distancia les quedan esas escuelas? Hay que preguntar a los padres de familia o a los maestros de director. Pregunta número 10, si actualmente existen programas de capacitación para el trabajo. Si dice que sí, hay que responder de qué tipo, y si dice que no, pues el qué tipo lo dejamos en blanco. Nivel de escolaridad de los habitantes. Este nivel de escolaridad sí te lo va a dar el director, porque cuando nosotros inscribimos a nuestros alumnos, pedimos ese dato, cuál es el nivel educativo de los padres de familia, y de ahí sacamos el promedio de escolaridad que tienen nuestros padres de familia en esa escuela. Entonces, saca el promedio de acuerdo con la escuela. Servicios de instituciones de salud. Aquí te presenta los diferentes tipos de servicios de salud que cuenta, y si los tiene, y si no lo tiene, a qué distancia está de la comunidad para que las personas puedan trasladarse hacia el Seguro Social, a un hospital general, un hospital civil. Hay que preguntar a los padres de familia, que ellos son los que te van a dar esa información. Establecimientos comerciales. Aquí nos presenta una diversidad de establecimientos comerciales. Cuando tú le pongas sí, te sugiero, haz una observación de si la farmacia, el abarrote, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué me puedes comentar acerca de ese abarrote, acerca de farmacia? Si hay una tienda de ropa, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con eso, con ese servicio comercial que cuenta la comunidad? Continuamos con establecimientos comerciales. Aquí nos pone más establecimientos comerciales, de igual forma como las preguntas anteriores. Expendio de cerveza, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, sí hay expendio de cerveza, y desafortunadamente una observación queda muy cerca de una escuela, o sea, no está bien ubicada porque le queda muy cerca a la escuela. Sería una observación que pudiéramos hacer. La pregunta número 14, ¿cuáles son las principales actividades económicas productivas de la comunidad? Las principales, o sea, a donde la mayoría de las personas se dedican a ese tipo de actividad económica. Entonces hay que indagar con los padres de familia o con los maestros. También te maneja 5 oficios predominantes en la comunidad. Aquí tienes una diversidad de oficios, hay que buscar cuáles son esos oficios. También los padres de familia te lo pueden mencionar, porque esa información también la tienen ellos cuando hacen las inscripciones de los niños. Y aquí la pregunta 16 dice 5 profesiones. De igual forma, aquí nos maneja profesiones, o sea, cuáles son las 5 profesiones que hay en esa comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una enfermera, hay un psicólogo, un trabajador social. Entonces, toda esa información te la puede brindar tanto el director como los padres de familia. Es bien importante esa información. Problemas sociales de la comunidad. Aquí está un detalle muy interesante y que vamos a atender con mucho cuidado. Aquí viene una diversidad de problemas sociales. Aquí yo te sugiero que lo indagues principalmente con los maestros y con el director. Y si hay alguna observación, la observación que le puedas hacer a aquellos tipos de problemas que existen en esa comunidad. La pregunta número 18, en cuanto a religiones, ¿qué religiones se profesan en esa comunidad? Nada más hay que señalarlas. Principales festividades de la comunidad, hay que preguntar cuáles son las festividades más importantes de la comunidad. Podemos agregarle también la Semana Santa, si ahí se festeja, por ejemplo, un San Miguel, que cuenta con el festejo muy importante de los judíos, o el Día del Ejido, no sé, ustedes indaguen acerca de las festividades de la comunidad. Los tipos de familia predominantes en la comunidad: nuclear biparental, refiere a papá y mamá, la clásica familia de papá y mamá y los hijos. Monoparental hace referencia a cuando es el papá que se hace responsable de los hijos, o la mamá. No hay hay un solo representante, una mamá o un papá. Extensa hace referencia cuando son los papás, pero que viven la abuelita vive con ellos, o vive la tía.
no que está de visita, vive con ellos. En esa casa vive la abuelita, vive una tía, vive un primo. Entonces, a eso se le llama familia extensa. Familia homoparental son de las familias en cuanto a las familias que manejan homosexuales, que los dos son hombres o son mujeres y tienen a sus hijos. Entonces, hay una familia homoparental. O si hay otro tipo de familia, pues ahí lo especificamos. Esta información también te la va a dar, sobre todo te la va a dar los maestros y el director. Los tipos de construcción de las casas, pues eso es observable. Nosotros estamos viendo las casas, cómo están, si son de ladrillo, de madera, de la que predomina. Puede que la mayoría son de ladrillo y hay 3, 4 de madera, bueno, pero predomina la de ladrillo. Entonces, aquí es importante cuáles son las que predominan. Si en esa comunidad se habla de una lengua indígena, sí y cuál. Es importante que en esta etapa también tomen fotos a la comunidad. Tomen fotos a áreas así muy específicas, que la plazuela, que una foto panorámica de la comunidad, fotos que nos den referencia acerca de la comunidad. Y pues aquí ya está, lo tenemos para que pongan su nombre y firmarles el documento. Esta sería la ficha número 2 en cuanto sobre la comunidad. La ficha número 3 nos habla acerca del diario de trabajo. Y en esta primera parte, pues como llenamos la ficha de la comunidad, vamos a hacer el diario de la comunidad. Entonces, ¿qué fechas tenemos de entrega de este diario? Para este periodo tenemos igual como el diario, o sea, al mismo tiempo que estás haciendo el llenado de la ficha número 2, pues también regístrate en el diario que tienes la fecha del 13 al 20 de marzo y el 25 de marzo fecha límite de entrega. Son las mismas fechas que la ficha anterior, la ficha número 2. Por lo tanto, vamos a ver qué nos pide el diario. El diario nos hace 8 preguntas. Pues principalmente nombre de la o del practicante, que vas a poner tu nombre, la fecha de registro de la jornada, aquí les pongo la fecha del 20 de febrero al 19 de mayo, que es la fecha que vamos a utilizar el diario durante todo el periodo de prácticas, todo lo que es el semestre. Etapa del proceso que corresponde, en este caso recuerden que el diario se maneja en 3 etapas, aquí nos lo dice la comunidad, que es en esta etapa, la escuela y luego el aula. En esta ocasión vamos a hacer el de la comunidad porque llenamos la ficha de la comunidad. Por lo tanto, le vamos a poner comunidad. Y luego aquí dice, me vas a narrar las acciones de prácticas realizadas. ¿Qué fue lo que realicé en esta jornada? Bueno, pues en esta jornada lo que realicé fue hacer una indagación acerca de la comunidad para conocer ampliamente tanto sus servicios públicos, su fecha de fundación, número de habitantes, los servicios públicos con los que cuenta, servicios médicos, o sea, de salud, y a grandes rasgos hagan de cuenta que van a describir en qué contiene esa ficha, que eso es lo que corresponde esa es la jornada de prácticas que tú realizaste. Entonces, esta jornada de prácticas se concentró en destacar las características de la comunidad. Por eso es que le digo que en este periodo de prácticas es identificar las características de la comunidad. Ahora, ese proceso planeado de desarrollar las prácticas, ¿cómo lo hice? Aquí voy a describir un poquito más acerca de cómo fui haciendo, ¿qué fui haciendo para poder recabar esa información? Pues primero que analicé el documento para saber de qué se trataba este documento al momento de ir a preguntar. Posteriormente, pues recibí la información de la asesora, cómo lo puedo realizar, y me remití al internet para recabar algunos datos como el INEGI, para recabar lo que es la fundación, la ubicación geográfica, el número de habitantes. De igual forma, pues también, ¿qué hice también? Pues entrevisté a los maestros, al director, para que me diera información acerca de lo que es la escolaridad de los padres de familia, los oficios, lo que es cuántas personas hay de profesionistas, de oficios y toda esta información que me da. Y también hice algunas entrevistas a padres de familia para que me dieran información acerca de los servicios públicos con los que cuenta la escuela, la comunidad, y cómo se enfrentan a ellos y a problemas sociales.
Entonces, ahí es donde tú vas a explicar qué fuiste haciendo para poder obtener esa información. La pregunta número 6 dice, situaciones o datos relevantes presentados durante la jornada. ¿Cuáles fueron las situaciones o incidentes más relevantes que presentaron durante la jornada de las prácticas? O sea, de lo que tú viviste, en cómo lo hiciste, ¿cuál fue aquel incidente que tú quieras compartir? Ya, lo más relevante que viviste. Bueno, pues un ejemplo pudiéramos mencionar, pues que cuando yo quise conocer acerca de la comunidad, pues conocí a una persona, una señora de edad avanzada, la cual me trató muy bien y me explicó y tuve una charla muy amena con ella donde me platicó acerca de esa comunidad, me dijo cuáles son las fiestas, cómo las hacen. Fue un día muy bueno para mí y aprendí mucho de esa persona. O un incidente, ¿no? Pues algo que desafortunadamente al que me enfrenté fue que pues había personas que cuando yo les hacía preguntas, por ejemplo, de problemas de drogadicción, problemas de la comunidad, pues se molestaban y yo trataba de ver de qué manera podía preguntarles para que no se sintieran incómodos y eso me hizo sentir un poquito nervioso, por decir una forma. ¿Cuáles fueron los logros y las dificultades que presentaste en esta jornada? Pues uno de los logros, por ejemplo, puedo mencionar que el logro más que yo considero más importante, pues es que aprendí acerca de esta comunidad, ya ahora lo conozco más y me doy cuenta que es muy importante conocer la comunidad porque eso al maestro le sirve mucho para saber con qué elementos cuenta para poder apoyar a los niños en su educación. De igual forma, conocer los problemas a los que se enfrentan los niños al día en el contexto en el que están ubicados. ¿Qué dificultades presenté? Pues ir ahondando los tiempos, el tiempo que nos dieron no fue suficiente y me vi muy presionada para poder terminar este trabajo, pero finalmente lo logré. La pregunta número 7, autoevaluación de la jornada. ¿Cómo calificaría esta jornada de prácticas? Autoevalúense de manera positiva, no se autoevalúen de manera negativa. Pues, ¿cómo calificaría? Pues yo siento que este periodo de prácticas pues, fue muy bueno porque me permitió indagar, conocer lo que es la comunidad, lo que es saber que no es porque esté yo en una escuela y la comunidad no me interesa, ¿no? O sea, es importante conocer la comunidad porque la escuela es parte de esa comunidad, por lo tanto, yo tengo que estar bien impregnado y tener conocimiento amplio de lo que es esa práctica. Y yo siento que eso me sirvió mucho para mi formación como licenciado en la educación. Y la pregunta número 8 que te hace sobre la forma de mejorar las próximas actividades, pues aquí tú vas a dar una sugerencia, cómo modificar para mejorar este trabajo. Pues, ¿qué necesito modificar para mejorar? Pues ahora sí que de inmediato ir a realizar esta actividad, concentrarme en lo que tengo que preguntar, hacer una lectura bien consistente previo a ir a hacer ese trabajo de campo. ¿Y de qué otra manera la podría realizar mi práctica? Pues yo pienso que, bueno, ahí va a depender de lo que ustedes vivieron para decir de qué otra forma la pueden realizar. Aquí esto va a depender de la experiencia que ustedes tuvieron para que puedan contestar esa pregunta. Otro diario que tienen que utilizar, jóvenes, que lo vamos a necesitar para realizar el informe, para ir realizando el informe, les voy a pedir que usen una libreta como diario. ¿Por qué? Porque en el informe me está pidiendo que les compartan qué experiencias tuve en el llenado de cada una de mis fichas de trabajo, de las fichas que estuve llenando. Por ejemplo, ahorita ya llenaron la ficha de registro. Bueno, en ese diario me van a escribir cómo fue cómo te aceptaron, no me aceptaron en esta escuela, me fui a una escuela y resulta que no era la que yo debería de haber tomado en este momento. O sea, ¿qué sucedió para que tú te aceptaran en esa escuela? Ese diario lo vas a escribir a lápiz o a pluma en tu libreta y me lo vas a estar subiendo. Aquí les estoy poniendo el enlace para Classroom, como lo hemos trabajado en el semestre anterior.
Ahí me lo van a subir, le van a tomar una foto a su libreta y me suben la experiencia que tuvieron en cada una de las fichas. En este caso ya la que vamos a subir es la ficha de registro y posteriormente me van a subir lo que es la ficha de esta ficha número 2, que es la del trabajo en la comunidad. Entonces esto lo vamos a llevar en anexo para ir trabajando desde el momento lo que es el informe final. Lo vamos a ir haciendo paso a pasito y lo vamos a ir revisando para que no se nos haga muy pesado al final del semestre. Otra ficha que voy a aprovechar para revisar, aunque sea la número 5, pero es la que señala las fotografías. Entonces, en esta etapa voy a hacer fotos de la comunidad. Voy a tomar fotos. Estas fotos las voy a crear un archivo PDF y la voy a subir a plataforma en la ficha número 5. Hay que ir empezando a tomar esas fotos y esas al final las voy a anexar a mi informe final. Entonces, hay que subir las fotos a la plataforma. Voy a aprovechar el momento de unas fotos que miré en el Face para cuando ustedes tengan que tomar fotos en el aula. Les había comentado que cuando estemos en el aula vamos a cuidar la identidad de los niños. Y esta foto que miren en Face se me hizo muy bien para que quede como ejemplo. Este es un jardín de niños que está compartiéndole al público en general a nivel mundial, porque el Face a nivel mundial, o sea, se comparte una foto y se comparte a nivel indefinido, pues todo el mundo puede accesar a ellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar la identidad de los niños. Si se fijan ustedes, fue muy creativo por parte de los docentes, en este caso, ahí están los niños, pero con carita de dibujos pusieron las caritas de los niños, cuidaron la identidad de los niños. Acuérdense que los maestros se pueden presentar, no hay problema, porque ya son adultos y ellos deciden aparecer en esas redes sociales. Pero los niños no. Los niños no los podemos presentar sus caras, tenemos que cuidar su identidad. Por lo tanto, tomen este ejemplo. Aquí están los niños de frente y me llamó la atención también esta otra foto donde los niños están de espaldas, pero fíjense, una niña volteó y como su carita se miraba, la maestra le colocó una carita de caricatura. Entonces, aquí está perfectamente cuidada la identidad de los niños. ¿Quiénes son los que conocen a esos niños? Van a saber quiénes son, pero los conocen los papás, pero yo no conozco a esos niños y el mundo no los conoce. Entonces está protegida la identidad de los niños. Y si en dado caso de que no sea así, pues en ese documento viene un formato para que pidan autorización a los padres de familia. Las recomendaciones que le voy a hacer para todas las fichas, vamos a cuidar la ortografía y vamos a hacer la entrega oportuna para que cuidemos los tiempos y tengamos todo nuestro trabajo en tiempo y forma. Y eso no nos va a permitir que finalmente nos sientamos presionados porque el trabajo se me aglomeró todo.